Egunon Denori, buenos días a todos, buen día, buenos días a todos y a todas. Aquí un día más desde el Urdaibai Bird Center, Parkatu, para poder hacer llegar hasta vuestras casas esta ventana de la naturaleza que todos los días mostramos en nuestra web para que podáis disfrutar y para que sea más llevadero este confinamiento que estamos llevando por el tema del coronavirus. Hoy hemos tenido algunos problemillas, me imagino que habréis visto, porque he visto que habréis andado gente que había estado intentando pues acceder a las cámaras y así, pero hemos tenido una caída de internet, por lo que seguramente habréis visto que estaba parado todo. Es algo típico, bueno, típico, es algo que nos pasa habitualmente aquí donde estamos, en este lugar de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Pero creo que se ha solucionado en un salto, y ahora creo que estamos emitiendo, como todos los días, pues con bastante buena calidad. Deciros también que ha habido algún problema con el Telegram para poder participar en el chat, pero veo que ahora mismo, a ver, sí, que parece ser que con el Telegram no funciona el chat, pero si no, de la manera anónima que estáis mandando desde Google o lo que fuera, pues se puede chatear, por lo que, como todos los días, yo os animo y os pido que hagáis vuestras preguntas, vuestros comentarios, pues experiencias vuestras, ¿no?, con las aves de todas las zonas donde sois, porque vamos, nos escribís de todos los lugares, desde, bueno, empezar desde Madrid, Cataluña, bueno, desde Barcelona, Folgueroles, bueno, un montón de gente, desde Huesca, bueno, desde Galiza, desde Ourense mismo, desde Allariz, un pueblo precioso. Y bueno, pues animaros a todos que sigáis usando desde Esparreguera también todos los días, y bueno, y por supuesto de toda la zona de aquí del País Vasco, ¿verdad? Pues hoy, como podéis ver, un día bastante típico aquí en el País Vasco, un día húmedo, con lluvia, por supuesto, un día gris. Daremos enseguida un paseíto por lo que es el paisaje que nos deja este día 6 de abril. Y un segundito aquí, y os voy a colocar también, como todos los días, yo os comento que igual que yo estoy aquí locutando lo que es esta retransmisión en directo, pues desde sus casas también hay un montón, bueno, están todos mis compañeros de trabajo que nos ayudan a que esta retransmisión vaya fluida, y nos aportan todos los datos, tanto del seguimiento de las aves que están realizando desde sus casas, que es súper importante para tener una idea de lo que podemos estar viendo hoy y de la situación de hoy de la migración, y también datos sobre la cobertura de nubes que tenemos en estos momentos, y un poquito para que podamos entender también con la meteorología por la situación actual de la migración, ¿no? Y hoy pues comentaros que hoy desde la mañana ha amanecido totalmente cubierto el cielo con estas nubes tan, diríamos, gruesas, ¿no?, que vemos, ¿no?, una capa de nubes, son nimbostratos, y la palabra mismo dice, ¿no?, nimbo, que es lluvia, y son una capa gruesa de nubes que cargada con mucha agua, y bueno, que tapan, o sea, cubren lo que es todo el cielo que podemos ver más o menos en lo que es en todo el entorno, ¿no?, en todo el paisaje. Comentaros pues nada, que es unas típicas nubes que solemos tener nosotros aquí en el País Vasco, y que bueno, han dejado precipitaciones, y están dejando precipitaciones por todo el entorno, ¿no?
no solo lo veréis en las imágenes, sino que también podéis escucharlo por el micrófono, que ahora mismo pues está lloviendo bastante, como para mojar bastante. Y bueno, son vientos hoy que tenemos un poco variables, ¿no? Tampoco tenemos mucho viento, o sea, prácticamente estamos en calma. Y comentaros que a las 7:30 de la mañana, por ejemplo, a la hora local aquí, pues teníamos 13,9 grados de temperatura, que es una temperatura templada para estas mañanas, ¿no? Comparando con lo que tuvimos hace 2-3 días, que incluso teníamos pequeñas heladas, teníamos escarcha, pues, en las campas áridas, ¿no? Unos paisajes preciosos, los que quedan también con lluvia, los que podéis ver. Y que la verdad sea dicha, pues ya que tenemos que estar en casa, pues también disfrutar de estos días preciosos de lluvia, donde se ven el paisaje con todas estas nubes y nieblas que se vienen formando, ¿no? Nos comentan también que la lluvia viene muy bien, y pues sí, la verdad, que seríamos nosotros este verde sin estas precipitaciones, ¿no? Verde, que estamos en plena primavera y podéis ver cómo están en estos momentos los robledales y saucedas que están cerca, rodeando la marisma. Y bueno, y para seguir comentando también, el día de ayer, aquel pequeño disgusto que tuvimos y el susto que tuvimos, bueno, pequeño, bastante grande, que tuvimos en el Encinar, donde prendió fuego a la tarde, y comentaros que, bueno, fue apagado, fue debido, parece ser, a un cortocircuito causado por una línea eléctrica que pasa por allí. Y bueno, pues a buena hora, pues los servicios de extinción de incendios y toda la gente que se acercó allí, gente que trabaja en esos servicios, por supuesto todos los demás nos tuvimos que quedar tranquilamente en casa, pues pudieron extinguir aquel incendio que, de no haber sido extinguido, podía haber pasado a quemar parte del Encinar Cantábrico, que es una verdadera joya en esta reserva de la biosfera de Urdaibai. Aquí también, para que veáis un poco el paisaje, comentaros pues que hace poco, verdaderamente hace prácticamente una semana y media o 2 semanas que estamos aquí emitiendo durante todos los días, pues veis cómo va cambiando también el paisaje. Veis que, por ejemplo, los árboles en la campiña se están vistiendo con muchas más hojas. Los cerezos que podíamos ver en los caseríos de aquí, caseríos de Enguetxe, Barais, Aberasturi, Artiartía, son los nombres de estos caseríos que están aquí. Pues esos cerezos también han estado en flor, quedan algunas pocas flores todavía, pero ya ha pasado prácticamente la floración de estos cerezos, y va cambiando a un paisaje más integrado a mediados de primavera. Se ven ahí golondrinas que sobrevuelan la campiña, ya que han llegado a nosotros, y se ve que los robles también pues adquieren más follaje. Hay tonalidades preciosas. Ya se ve también que hay nogales que ya han empezado a echar la hoja, que suelen ser un poco más tardíos. Y aquí podéis ver también el castillo de Arteaga, la torre, ahí entre esas nieblas que se están formando por los bosques, con el encinar al fondo y el robledal que lo rodea. Un sitio precioso que os aconsejo visitar pues cuando termine el confinamiento. Bueno, aunque creo que tendremos que hacer cola, porque todo el mundo queréis acercaros, o sea que, pues bueno, tendremos que empezar a dar vez, ¿no? Pero que estáis todas y todos invitados, todos de todos los lugares que nos estáis escribiendo, ¿no? Veis el paisaje primaveral, precioso, con esta lluvia de fondo y con este cielo cubierto de esos nimbostratos que hemos estado comentando, ¿no? Nimbostratos que nos están dejando lluvia prácticamente en todo el territorio. Lluvia que comenzó
ayer mismo, a la noche, bueno, hoy a la noche podemos decir, de madrugada, y que hoy a la mañana, pues ¿veis? Los paisajes tan bonitos que nos dejan, un paisaje de nubes precioso, que hoy también, pues, un compañero nuestro desde su casa nos ha hecho más o menos, bueno, más o menos no, nos ha hecho el aspecto de hoy del cielo, y también nos ha mandado esta foto sacada desde donde está confinado actualmente y desde donde nos realiza todas las mañanas un extracto más o menos del cielo que se puede observar desde donde él está, que es el mismo cielo que observamos desde aquí. Como voy a poner, ya que estamos prácticamente orientados, exactamente parecido la cámara y el cielo este que veis. Este es el monte Ereñosar, San Miguel, y es el que veis ahí en el fondo, esa pirámide, esa mole de caliza que tenemos aquí en el centro de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Y un paisaje que nos deja imágenes chulísimas, bueno, prácticamente todos los días. Al final, si la verdad que los días que están despejados son los más sosos para ver en el paisaje, ¿no? Siempre, algunas nubes siempre le dan su alegría, ¿no? Muchas veces es precioso, aunque bueno, desde fuera no tanto, pero cuando entran las tormentas, ¿no? Cuando entran las galernas, pues el poder ver el cambio del cielo ese repentino, los rayos, y bueno, pues todo lo que se deja ver desde esta cámara, ¿no? O sea que los días que se vayan a acercar también algunos fenómenos meteorológicos así bastante bruscos, como tormentas y demás, pues quizás también daremos aviso para que podáis acceder hasta la web y podáis ver en directo cómo se nos acercan esos fenómenos, ¿no? También un saludo hasta Mariña, en Lugo, y deciros pues eso, lo que os comentaba, que lo del incendio, pues bueno, se quemó gran parte de una ladera que es una pena, que se estaba regenerando, estaba cubierta de aladiernos, de encinas, de madroño, y pues bueno, pues ocurrió lo que ocurrió, y pues bueno, no fue a más, y contentos porque no haya ido a más. Y bueno, y nos vamos a acercar también hasta la marisma para ver qué es lo que nos depara hoy. Y primero vamos a dar una pequeña vuelta, porque hoy me gustaría hablaros del águila pescadora, del viaje increíble, porque muchas veces nos preguntáis a ver qué viajes realizan las águilas pescadoras y cómo, a ver si las aves van solas viajando, si migran en grupo. Y bueno, pues os voy a comentar el caso del águila pescadora, ¿no? Ya que es un ave en el que hemos estado funcionando y participando en un proyecto de recuperación chulísimo. Empezamos en el 2013 con águilas pescadoras que se traían anualmente, ¿no? Desde Escocia. Os explicaré todo en un momento, pero primero vamos a ver si la podemos ver. Hoy a la mañana hemos visto una, bueno, he visto una yo por lo menos, que estaba sobrevolando, pero no sé seguro si en estos momentos ha podido parar. Egunon ere Euskal Herriko jente guztiari, Bilbotik, Beasaindik, Tolosatik, Ayangistik, de todos los lugares también del País Vasco. Un abrazo también a todos vosotros y vosotras. Y ahora mismo estoy realizando el recorrido para ver si en esas perchas, en esos posaderos que hay en la marisma, podemos ver como ayer al águila pescadora, cosa que suele ser una lotería, ¿eh? O sea, cada vez que aparece, pues nos sentimos bastante suertudos, ¿no? Con mucha suerte. Aquí hay uno de los nidos que le gusta, pero hoy nos va a dar fallo. 1.000.000 de gracias desde luego a vosotros, que sí que me alegráis cada vez que nos escribís, nos mandáis vuestras fotos, vuestras experiencias. Hoy a la mañana hemos visto también que nos han mandado
la foto de un águila pescadora. Ahora no me acuerdo, pero creo que era desde Huesca. Bueno, lo voy a mirar un segundo. Sí, desde Estaldín, desde Huesca, una fotografiada un 28 de marzo. Nos mandaba Victoria. También gracias a la gente que nos ha realizado capturas de pantalla sobre unas aves que, la verdad, yo no la he visto. En ese momento no he estado en el observatorio. Y pues ha visto también una garcilla bueyera, una garza mediana, creo, como comenta, una garza mediana en galego, pues que ha podido ver en el islote de las espátulas. Y por todas esas aportaciones que nos hacéis, vosotros sí que nos alegráis, a nosotros también la retransmisión esta, que si no sería, pues bueno, es bastante monólogo, ¿no? Pero una sosed sin tomar parte con vosotros, ¿verdad? Primero vamos a hacer un rápido vistazo y os comentaré también a comentar cosas sobre el águila pescadora, que aunque no lo veamos, os enseñaré en el recuadro que suele aparecer en la margen superior. Ay, qué pena, que quería verle a este silbón, que es el silbón que nos acompaña todos los días, que le tendremos que poner nombre también. Ayer pusimos nombre a la boceta, que también está hoy, Perchenta, que quiere decir presumida en euskera. Saludos también a Sevilla, con un día nublado allí también. Y vamos a continuar para ver esta pareja de Ana de Reales. Ahí se ven que ahora ha parado un poco de llover, pero ahí se ven las gotas como caen en la laguna. Las fochas que están comiendo. Y también podemos ver de día en día, es alucinante, lo rápido que crece la vegetación de la marisma. Ya dentro de poco las ovejas que las tenemos ahora, no sé si se verán de aquí, me acercaré, pero las ovejas que tenemos ahí, no, hoy no se ven, que tenemos aquí en el centro, que son nuestras mejores voluntarias para mantener a raya la vegetación de estos lugares, pues suelen pastar a sus anchas por toda la marisma. Y es increíble cómo está creciendo la vegetación, como en pocos días el carrizal ha empezado a brotar de nuevo. Podemos ver los juncos también, y incluso me voy a acercar porque he visto así desde lejos unos preciosos iris Eudacorus, iris que aparecen entre los carrizos en las zonas de agua dulce, iris que luego pues cubrirán pues, partes del humedal de agua dulce, con unas imágenes preciosas, ¿no? También ahí tenéis en el chat a esas ovejas que nos acompañan y nos ayudan a mantener la vegetación a raya, ya que a las aves les atraen las zonas libres, sobre todo para descansar, ¿eh? Como podéis ver, estas aves, estos Ana de Reales, se encuentran siempre en zonas abiertas donde son capaces de controlar son capaces de controlar los peligros que pueden acecharles, ¿no? Me preguntan también a ver cuáles son las aves que más me gustan. A mí me gustan todas. Ahora, en especial la boceta sí que me hace más tilín, ¿no? Pero bueno, los Ana de Reales también son preciosos. Y aquí veis también alguna otra foto de las ovejas para que veáis los animales domésticos también, lo bien que se llevan con las aves, incluso son un atractivo para ellas, ¿no? Se acercan las garcillas bueyeras, incluso las espátulas, tampoco les molesta que haya ovejas o ganado, ¿no? Se respetan mutuamente y pues también se ayudan. La espadana amarela, en galego, el Iris Eudacorus, una planta preciosa de los humedales dulces, por supuesto.
Me comentan también aquí a ver cuántas especies anidan en la reserva aproximadamente. Y pues tendría que mirarlo porque claro, no son solo especies de aves acuáticas, ¿no? Aves acuáticas, pues bueno, tenemos algunas. Tampoco creéis que nosotros nos destacamos por zona de cría, ¿no? De aves, ¿no? Pero contando con los paseriformes y demás, son bastantes las aves que crían aquí. Pero mira, sí que voy a mirar y os lo voy a contestar. Os puedo decir que en un ciclo anual normalmente podemos observar lo que es en toda la reserva de Urdaibai, o sea, en toda la reserva de la biosfera, contando con la costa, con las aves marinas y todo, pues en un ciclo anual pueden llegar a verse, a ver, contando también con rarezas y con aves excepcionales que se acercan, pues cerca de 300 especies de aves. No está nada mal. Aquí nosotros en estas lagunas es una pena, pero por ejemplo, si no es en alguna situación rara, pues tampoco vemos aves marinas, ¿no? O no sé, se nos acerca bastante poco. Pero rondarán los 225, 230 especies o un poco más las que podemos ver también en un ciclo anual. Hoy mismo, por ejemplo, en el censo que hemos realizado a la mañana, hemos podido observar 63 especies, creo, distintas, contando por supuesto con la garcilla bueyera que nos ha enseñado el Axente desde Galiza. Y veis que hoy, por ejemplo, pues está bastante sosito. Bueno, sosito, nunca está sosito, siempre hay cosas para ver, como estas preciosas fochas. Pero tenemos que darnos cuenta también que ayer hubo un día buenísimo para la migración de las aves, y seguramente muchas de las aves pequeñas, ayer aprovecharon para tirar hacia el norte, tirar millas hacia el norte, ¿no? Y por qué no, pues acuáticas que había aquí, como cercetas, como aquellos rabudos que estuvimos viendo, aunque hoy también están, solo que se habrán escondido y estarán alimentándose entre juncos, pues quizás también nos hayan abandonado, ¿no? Que es lo que toca. Y aquí podéis ver al grupito de espátulas que todos los días nos acompañan aquí en la laguna de Orueta, en las marismas de Galteiz Arteaga. Aquí una, bueno, vemos que se ha despertado y se está moviendo la melena para descargar un poco de lluvia, de agua. Y ahí vemos una preciosa espátula adulta, con su característico pico. Pico en este caso de las adultas que es negro, con la punta amarilla y una cresta muy prominente, y con unos tonos ya naranjas en el pecho de la espátula, sí. Un saludo muy grande también hasta Suiza, que también nos siguen desde allí. Un abrazo hasta allí también. Por lo que veis que un poco de todos los lugares, también sabemos que nos siguen desde Londres, desde Centroamérica, desde Argentina, desde varios países latinoamericanos, desde Estados Unidos, Canadá, para poder todos los días hacer un pequeño recorrido por las marismas de Urdaibai. Vamos a acercarnos también a saludar a nuestro amigo el cormorán, que nunca nos falla tampoco estos días. Y como veis hoy, las demás anátidas parece que se han ido hacia el fondo. Aquí vemos las fochas con otra espátula, y por qué no, nos podemos acercar al fondo para ver si aquí sí que vemos algunas. En Cantabria también nos dicen que también nos siguen desde allí y que tienen también una pareja de águilas pescadoras, y sí que es verdad, porque ya os voy a comentar, pero
En el proyecto, en la suelta del proyecto de las águilas pescadoras traídas desde Escocia, se han ido soltando desde el año 2013 hasta el 2017. Se soltaron 12 pollos de águila pescadora todos los días. Todos los años. Pollos que se traían desde Escocia cuando tenían 3-4 semanas de edad. Y los soltábamos aquí una vez que hayan crecido y eran capaces de volar. Os voy a enseñar todo ahora en imágenes. Pero pues, quizás me voy a acercar a uno de los nidos que tenemos en la marisma para poder hablaros sobre el proyecto del águila pescadora. Bueno, nos vamos a acercar al nido que tenemos cerca de la cámara, donde normalmente, mira, ahora hay una pareja de gaviota patria amarilla descansando, y esto lo voy a poner pues más o menos para hacer como de fondo de las imágenes que os voy a enseñar del águila pescadora, y sobre todo de un viaje precioso que realizó una águila pescadora llamada Justo. Y al hilo de como comentaban desde Cantabria, pues bueno, pues varias águilas pescadoras de esas que se soltaron durante la fase de suelta del proyecto de recuperación del águila pescadora, pues volvieron otra vez se fueron a África en migración, volvieron, y pues algunas volvieron aquí a Urdaibai, pero otras se dispersaron por el Cantábrico y por lo que es la costa del Golfo de Vizcaya, ¿no? Y una de las águilas pescadoras, un macho, que uno se instaló en la bahía de Santander, en Cantabria, en una zona preciosa, donde tiene pareja, por lo menos hasta hace 2 años, hasta el año pasado, ha tenido una pareja que hicieron también algún intento de cría, pero no sacaron, y este año espero que también haya regresado, como nos dice, no sé si será la misma pareja que nos comenta Víctor desde Cantabria. Aquí veis montando este nido que veis en imágenes, y aquí con un amigo nuestro, un voluntario del centro, Chope, que le mando saludos desde aquí, que también estará en casa en estos momentos. Pues podéis ver cómo intentamos hacer atractivo el entorno para las águilas pescadoras y para otro tipo de aves, ¿no? Águilas pescadoras, que espero, a ver, voy a buscar aquí unas imágenes, y mira, voy a empezar con una imagen a ver si la podemos ver, sí, de una persona que da nombre a una de nuestras águilas pescadoras, es Roy Dennis. Esa águila pescadora que os he comentado más de una vez, que está aquí, que lleva 5 años acercándose a Urdaibai, y que ayer también la pudimos ver cortejando a una hembra que pudimos verla en directo aquí. Pues este es Roy Dennis, escocés, y aquí veis que tiene un par de pollos de águila pescadora cogidos de un nido de Escocia, donde la población de águilas pescadoras es muy sana. Y veis, las pescadoras ya de buen tamaño, o sea, ya prácticamente emplumadas, suelen llegar aquí cuando tienen 3 semanas de edad más o menos, y es cuando las metemos aquí en un tipo de jaula que se llama hacking. Son unas torres de aclimatación para las águilas pescadoras, donde las mantenemos ahí en unos lugares donde se ve lo que es toda la marisma, pueden ver parte del cielo, y donde esas 4 semanas de vida que tienen es cuando empiezan a quedarse con los hitos que van a hacer saber dónde han nacido, diríamos, de dónde provienen, ¿no? Se van a quedar con el lugar de su origen. Nosotros los hemos cambiado desde Escocia aquí al País Vasco, pero nuestra intención es la de vasquizarles lo más posible, que crean que han nacido aquí. ¿Para qué? Para que una vez haberlas soltado aquí, cuando son capaces de volar, que se vayan de migración, como tienen que hacerlo, y luego vuelvan a criar, por lo menos las que hayan sobrevivido, ya que la mortandad es altísima, para que vuelvan a criar a estas zonas donde han sido soltadas, ¿no? Y pues el proyecto prácticamente consiste en eso, en criar en semicautividad a estas aves,
alimentarlas hasta que sean capaces de volar, soltarlas como habéis visto en la imagen y esperar a que se acerquen de nuevo para poder volver a criar en estas zonas. Normalmente, por supuesto, nosotros aquí veis en esta imagen pues como voluntarios y trabajadores del proyecto alimentan a las aves. Una vez de que están en el hacking, se alimentan mediante unos cristales espía para que ellos no nos vean, para que no nos reconozcan como quienes les alimentamos, ¿verdad? Y bueno, pues se mantienen en estos hackings, en estas jaulas de aclimatación, y una vez de que son capaces de volar, pues una mañana muy temprano se abren los jaulones y aquí en esta imagen que os he enseñado antes podéis ver una de las águilas pescadoras que ya ha salido volando, que es capaz de volar y que se quedará por aquí, por la zona de Urdaibai durante pues más o menos un mes desde que se realiza la suelta. Normalmente las águilas pescadoras nos llegan aquí o nos llegaban aquí en julio, ya que ya se empiezan a criar a finales de mayo y más o menos llegaban sobre la primera semana de julio, cuando tenían 3-4 semanas de edad. Aquí teníamos que pescar para ellas, sobre todo mubles o corrocones también, lisas también, que se conocen. Alimentábamos estas aves todos los días, veíamos cómo iban evolucionando, también medíamos también cuánto comían, pesábamos todos los días lo que comían. Era un control súper estricto lo que se realizaba con dos personas maravillosas también que trabajaban en el proyecto, con Mar y Javi. Un saludo desde aquí, si nos están escuchando, hasta Huelva y hasta Cádiz, que creo que estará Javi en estos momentos, y Mar estará en Huelva. Y bueno, pues con la ayuda de ellos, con el trabajo sobre todo de ellos, pues sacamos a ver, bueno, y de todos los voluntarios, ¿no?, que participaron en el proyecto, pues se sacaban adelante estas aves que la verdad se quedaban entre nosotros, aves preciosas, como podéis ver en estas imágenes, aves juveniles, como veis en el plumaje que tienen estas, que son con estos barreados blancos o claritos de cada pluma, esas puntas blancas, aves juveniles del año, preciosas, con una mirada increíble, las águilas pescadoras. Nos comenta también a ver cuántos se suele meter en cada jaula, en cada torre, ¿no? Se solían meter 3 en cada una, dependiendo de los tamaños de cada una y demás, para luego poder soltarlas a la vez, ¿no? Cada vez que se soltaban, se quedaba a las 5 de la mañana antes del amanecer, totalmente en silencio, se abrían unos jaulones y cuando ellos querían era cuando empezaban a volar, ¿no? Águilas pescadoras que, bueno, que una vez soltadas normalmente a finales de julio, principios de agosto, pues se quedaban una temporada por la zona. Eso sí, nosotros también los alimentábamos en plataformas preparadas especialmente para dejar la comida. Les dejamos allí la comida y pues pasaban aquí pues cerca de un mes, hasta septiembre más o menos, que es cuando ya les entraban las ganas de migrar, ¿no? Águilas pescadoras como esta, que veis, anilladas todas ellas, anilladas con anillas amarillas, como veis aquí, para poder identificarlas en distancia, ¿no? Águilas que podéis ver aquí en unos posaderos. Al fondo tenéis al pueblo conocido, tan conocido por la ola esa, ¿no?, izquierda, que es Mundaka, que está justo en la bocana de la entrada de la reserva de la biosfera de Urdaibai, o sea, la entrada del estuario y aquí pues nos quedaban en la reserva durante un par de meses. Podemos ver fotos preciosas de estas águilas, que muchas de ellas pues cogían el alimento que les dejábamos para comerla tranquilamente mientras duraba su estancia en la reserva, antes de empezar a migrar. Pero de repente, pues en septiembre, pues todas las águilas pescadoras poco a poco iban dejándonos
el primer año, dejándonos, iban desapareciendo. Un día desaparecían unas. ¿Y cómo sabíamos que desaparecían? Pues porque a la gran mayoría de ellas, bueno, a todas ellas les colocábamos un receptor. Bueno, Jesús, les colocábamos un emisor de una antena de radio trekking, y durante todos los días, por supuesto, nuestros compañeros pues solían hacer un recuento de ellas cuando estaban sueltas para saber que se encontraban en la reserva, ¿no? Pero un día dejaban ya de emitir, ya que estos dispositivos pues pueden llegar podemos llegar a saber que están pues en un área a la redonda de pues unos kilómetros, pocos kilómetros, ¿no? Nos tenemos que mover para poder ver o localizar a estas águilas, ¿no? Pocos kilómetros. Y una vez que veíamos que ya nos abandonaban, pues bueno, sabíamos que empezaban a migrar. Un día desaparecía una, otro día desaparecían dos, a principios de septiembre, mediados de septiembre, hasta que desaparecían todas las águilas pescadoras. Eso sí, desaparecían las águilas, pero había algunas siempre que solíamos marcarla con un dispositivo GPS, colocado en el dorso mediante un arnés, un dispositivo que podían llevar las águilas pescadoras y que nos daba unas posiciones totalmente exactas de por dónde andaba el águila pescadora. Posiciones que os voy a enseñar ahora, o sea, qué es lo que nos marcaba, ya que nosotros contratábamos a un satélite, es el satélite Argos, que nos localizaba, el GPS que iba emitiendo con una placa solar que iba cargando la batería, y en cualquier lugar del mundo en que hubiera cobertura GPS, por lo menos, pues era localizado. Y nosotros teníamos contratado el satélite para que nos lo localizara a las aves estas cada hora durante el día, y luego la última posición nos la mandaba creo que a las 10 de la noche y la primera posición a las 6 de la mañana, ya que normalmente las águilas pescadoras en su migración pues suelen parar a descansar, aunque luego tuvimos muchísimas sorpresas. Comentaros, os voy a enseñar aquí cuáles son los datos que nos manda el águila, o sea, los satélites, para que veáis el increíble viaje que hizo una de las águilas pescadoras, que se llama Cousteau, ella sola. Así os contesto también a la pregunta de a ver si van solas, si van acompañadas. No, normalmente van solas, y además daros cuenta que estas incluso se han traído desde Escocia, y desde Escocia aquí son aves que, entre comillas, no tienen sus progenitores, ¿no? Pero no van a ir con los progenitores en migración, y cada una se va a su pedo, o sea, se va a su bola a migrar, ¿no? Y os voy a enseñar, por ejemplo, los datos del satélite que nos mandó de ese águila pescadora, un precioso macho, Cousteau, se llamaba Cousteau, el águila pescadora. Y aquí en estas imágenes os enseño un poco lo que son los datos que nos mandaba el satélite. Puntos de posiciones que podéis ver aquí son totalmente exactas, donde nosotros, una vez descargados, nos podíamos acercar al Google Earth y podíamos ver que, bueno, me voy a alejar un poquito para que veáis dónde estamos, y veáis que estamos en la costa cantábrica, cerca de Bilbao, aquí, donde todos los puntos nos dan las posiciones que durante finales de agosto del 2016 dio esta pescadora en lo que es el Urdaibai, ¿no? Bueno, dio este dispositivo satélite, este GPS, ¿no? Veis aquí que estamos en el centro, veis el centro desde arriba en las imágenes de Google Earth, y todos los puntos, veis aquí que nos mandaba el satélite, puntos, todos estos no eran que estaba el águila pescadora aquí, era que teníamos cargando el GPS en el tejado, cargando con energía solar, y luego ya una vez puesto la foto del una vez puesto el dispositivo al águila pescadora, pues vimos que hubo un montón de días donde nos daban las posiciones en lo que es la marisma de la reserva, ¿no? Todo más o menos en la zona donde se había hecho el proyecto de hacking, y nos daba también datos súper interesantes, ¿no? Que podíamos ver dónde dormía, dónde descansaba la pescadora, y era muy curioso que muchas veces nos dábamos cuenta que
era súper equidistante, ¿no? Los puntos que nos daban, nos fijábamos si eran tendidos eléctricos, en los postes eléctricos donde dormía, ¿no? Tendidos eléctricos que son una de las causas de mortandad de estas aves, ¿no? Que varias de ellas, como os contaré, pues murieron también. Y aquí podéis ver que de repente unos días empiezan ya a volar hacia zonas un poco más lejanas, se acercan a la costa. Por ejemplo, aquí veis que se acercan a esta playa, preciosa playa del Laga, y si pinchamos en uno de los puntos, podéis ver ahí, no sé si lo veis, pero si no os lo explico yo, ¿qué datos nos da? Nos da la altura en la que está volando, nos da que estaba un día 1 de septiembre a las 2 del mediodía, justo a 350 metros de altura y volando a una velocidad, de 18 nudos, con una dirección de 72 grados, ¿no? Entonces, estos son todos los datos que nos dan estos puntos que nos mandaba el satélite. Vemos que otro día se acerca hacia la localidad de Bermeo y que ahí mismo también nos da a las 11 de la mañana el 2 de septiembre que estaba volando a 180 metros de altura, ¿no? Y de repente un día esa águila pescadora decide a las 11 de la mañana salir volando hacia el sur, y es que ya no para. Veremos que cruza todo Vizcaya, vemos que pasa por la localidad de Amorebieta exactamente a las 12 del mediodía del 10 de septiembre, sigue volando, cruza todo Vizcaya, cruza el País Vasco, entra en en Burgos, por la zona de Miranda de Ebro. Vemos que está volando sobre Miranda a las 2 de la tarde, habiendo estado a las 11 aquí ya. Sigue cruzando todo Burgos y sabemos que para a dormir, pero muy cerca de Aranda de Duero, que ya sabemos que hay alguna gente que nos escribís desde ahí, pues, y nos seguís desde ahí, en un bosquecillo que hay al lado del centro. Pues es ahí donde paró a dormir esta águila pescadora, y al día siguiente a las 6 de la mañana sigue cruzando la península, ya pasa incluso por la provincia de Valladolid, toca casi la Comunidad de Madrid, entra en Toledo y duerme, bueno, cerca de Talavera de la Reina, no tan cerca, pero bueno, bastante cerca de Talavera de la Reina, al lado de Ventas de San Julián, también en otro lugar, en un bosquecillo que está al lado de un río. Sigue cruzando toda la península. Estamos viendo la migración de Cousteau, de esa águila pescadora que se nos acerca también hasta todas las zonas donde nos escribís, ¿no? Desde Cáceres, cruza Cáceres, justo cerca de Badajoz, al lado de Talavera la Real, para también a dormir en el río, cerca del río. Y como quien dice, cruza lo que es la Ruta de la Plata, pero en vez de seguir lo que es hasta la zona de Huelva, Cádiz, y cruzar lo que es hasta el estrecho, hasta el Tarifa, lo que hace esta águila pescadora es venir al Algarve portugués, y aquí de repente a las 5 de la tarde salta al mar para comenzar a cruzar el Golfo de Cádiz, y daros cuenta que aquí ya no puede parar, está en el mismísimo mar. Cruzar a las 6 de la tarde, sigue cruzando, a las 8 de la tarde sigue volando, sabemos que a las 10 de la noche seguía volando, y aquí sí que ya estábamos un poco en duda de ver qué es lo que iba a pasar, ya que a las 10 de la noche fue la última posición que recibimos, ¿no? Y bueno, pues para nuestra tranquilidad, pues pudimos ver que a las 6 de la mañana se encontraba en Rabat, cerca de Rabat, volando, y con dirección también sur. O sea que bueno, cruzó todo el Golfo de Cádiz en una ruta que duró más o menos, nosotros más o menos sabemos a ciencia cierta 4 o 5 horas volando sin parar sobre el mar, y hasta Rabat.
Pero aquí no para la cosa, sigue su rumbo hacia el sur. Luego también es una gozada el poder ver las altitudes que usa, ¿no?, para volar. En la península, por ejemplo, estuvo volando a una altura de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Alturas de verdad potentes, ¿no? Que muchas veces hay algunas águilas pescadoras que nos cruzan en Marruecos el Atlas y pueden llegar hasta los 5.000 metros de altura en sus vuelos de migración que va parando, durante todas las noches intenta parar para descansar, aunque hubo alguna noche que siguió volando incluso la noche. Y pues vemos que otra cosa curiosa que hacen es cruzan Marruecos por la costa muchas veces, y a la altura de Casablanca normalmente, a la altura de Agadir normalmente se meten hacia el Sáhara, pero hacia el Sáhara directo, dejan la costa y se internan en lo que es el puro desierto del Sáhara, en lugares donde por supuesto agua no encontrarán y donde también paran a dormir en lugares, pues no sé, nosotros diríamos inhóspitos, ¿no?, donde siguen volando. Vemos aquí, por ejemplo, en uno de los datos a 380 metros, también en dirección sur. Y aquí también tuvimos un susto bastante potente en lo que es en el Sáhara, sobre todo en este lugar, donde nos dimos cuenta que en un día el recorrido que hizo fue mínimo, pero muy mínimo. Vimos que a las 3 de la tarde el águila pescadora estaba parada en el puro desierto, y bueno, pues a esas horas pues el calor que puede hacer en ese lugar es brutal, pero bueno, nos fijamos en los modelos meteorológicos que de ese día en ese lugar y vimos que había, bueno, unos vientos terribles que posiblemente pudieron causar tormentas de arena, lo que hizo que las águilas pescadoras tuvieran que parar, ¿no? Pues sin más, pararon, y cuando pasó pues esa situación, pues pudimos ver que prosiguió con total normalidad, se acercó a la costa al día siguiente, durmió en Mauritania, y el primer lugar donde podemos decir que también pues, puede empezar a pescar es en la frontera entre Mauritania y el Senegal, en el Djoudj, en ese lugar maravilloso que tampoco creáis que paró ahí, siguió cruzando. Bueno, y estamos hablando que aquí salió el 10 de septiembre desde Urdaibai, y estamos hablando que llegó a esta frontera entre Mauritania y Senegal el día 19 de septiembre, o sea, en 9 días parando a dormir. El águila pescadora estaba en Senegal, cruzó Senegal, por supuesto, pasó por cerca de Dakar, bueno, cerca, no tan cerca de Dakar, fue hacia el sur de Senegal, hacia un sistema de manglares increíbles que están en Bir el Saloum, una zona increíble de manglares preciosa. Perdón, cruzó todo el Saloum, cruzó también Gambia, el río Gambia, siguió hacia el sur y le gustó la zona del río Casamance, al sur de Senegal, en una zona increíble de manglares, canales, cerca de su capital, que es Ziguinchor, y decidió que se quedaba en este lugar a pasar el invierno. Un lugar que le ofreció un montón de pesca, y un lugar en el que os podemos enseñar incluso fotos y los lugares de esta zona que uno de nuestros compañeros vuestros chats no los estoy viendo,
no sé lo que está ocurriendo. Ahora mismo me ha llegado alguno, pero no puedo interactuar con vosotros, porque ya me podéis perdonar, no sé si me estáis haciendo preguntas. Y bueno, pues comentaros que desde este lugar, un compañero nuestro, Aitor, pues en sus días de vacaciones se acercó hasta este lugar para sacar preciosas fotos de Cousteau, del águila pescadora, y de los maravillosos lugares que visitó durante esa estancia el águila pescadora, ¿verdad? Lugares como, ahora os voy a enseñar, como estas imágenes de Senegal con los baobabs al fondo, estas grullas típicas de estos lugares, de unas zonas extensas de arrozales, lugares fotografiados por Aitor de gente de allí pescando, en un lugar donde hay mogollón, un montón de pesca. Ahora veo, ¡ay! Gracias, Vicente, ahora veo los chats que estáis mandando y me preguntáis a ver cuándo aprenden a pescar. Pues creemos que cuando llegan a sus zonas de invernada, porque también creemos que la migración que hacen desde aquí la hacen sin parar. Bueno, sin parar a pescar. Y pues hay las pescadoras estas de Senegal, las que están en Senegal, como este que veis aquí, que es Cousteau, en una playita de un manglar fotografiado por Aitor, y pues con aves que les suelen acompañar, ¿no?, en estas estancias de invierno en Senegal, ¿no?, como estos tántalos, estos martín pescadores, los obispos anaranjados, aves preciosas todas ellas, de estos lugares que sabemos también que duermen en baobabs. O sea, una información increíble que nos dan y que luego, por supuesto, también dan los viajes de vuelta, solo que en este caso, mira, ahora mismo hemos visto en el directo que ha parado, no es un águila pescadora, pero sí que es un aguilucho lagunero, que os lo voy a poner un inciso en esta ventana que tenemos abierta aquí. Con las imágenes y vemos que ya se alarga o se aleja hacia lejos. Y pues bueno, con esto, pues para que veáis un poquito también lo que os he explicado de esas migraciones, ¿no?, esas increíbles migraciones que terminan haciendo esas águilas pescadoras, que ahora estamos esperando pues a que lleguen, ¿no?, a que lleguen con esos vuelos preciosos como esta que veis en imágenes, que están llegando ahora hacia estas zonas del Cantábrico. Hemos visto que en Cantabria también los tenían. Águilas pescadoras que nos han llegado hacia la costa de las Landas, que ya han criado ya durante 2 años. Ahí está Livingstone con una hembra corsa, que ya os explicaré otro día también más cosillas sobre esta increíble ave, ¿no? Y deciros, como nos comenta Chomin, que increíble, ¿no?, que pasan esa migración sin comer, ¿no?
lo que os vamos a decir es que desde aquí cuando salen perfectas, o sea, salen con un, bueno, salen con un peso increíble, o sea, salen totalmente preparadas para la migración, si no, no saldrían, con lo que les da pie a poder llegar hasta esas zonas de invernada, ¿no? Y ahora pues estamos esperando pues a que estas aves comiencen a regresar poco a poco. Hay varias que han regresado y que están criando, ¿no? Pues espero que os haya gustado este viajecito de Cousteau, de nuestra águila pescadora. Bueno, digo nuestra, pero con el buen sentido de la palabra, de todos nosotros, por supuesto. Y os voy a dejar también con las imágenes del centro para pasar a realizar también esta visita en euskera para todos vosotros aquí desde el Urdaibai del Center. Un abrazo a todos vosotros y por supuesto que os voy a ir pasando también fotos de pescadoras durante las imágenes. Eta egunon danori berriz ere hemen euskerazko ibiladiarekin jarraitzeko prest. Gaur berandute egin zaigu, ze hortxe bili gara arrano arrantzaleari buruz hitz egiten da bere bidaia, eta zueri ere euskeraz guztia azalduko dizuet oraintxe momentuan, hemendik Urdaibai berzenterretik, eta ni neu Gorta Unamuno, bertoko teknikari eta biologoa, eta gure etxeetatik, gure langile guztiak, gure hemen Urdaibai Zenterren lan egiten duten guztia, berean etxeetatik ere emanaldi hau guztiz prest eukitzeko lanean euren etxeetatik. Gaur ikusten duzue, zelako eguna daukagun, egun ilun bat, euria goitik bera, baina, hala eta guztiz ere oso irudi politak usten dizkigun eguna, ezta? Esan barre ere atzo izan genuen sustotxoa, susto baino getxo izan zen, zute bat izan genuen Artadian, eta Artadiko zute hori itzali zuten atzo, zuhiltzaileak eta hurbildu zirenak, eta komentatzea, eta gaur gauean hasi duen euri honekin, dagoeneko ja guztiz itzalita dagoen zutea. Ikusi, eskerrak eman behar dizkiet ere, jarraitzen diguten jende guztiari, daros las gracias a todos los que nos estáis siguiendo por el chat. Hoy sí que hemos tenido unos problemas con el chat, por lo que tampoco sé si habéis estado escribiendo, pero eskerrik asko. Y todas las Gazteleraz comentando todas las imágenes y todo lo que os estamos comentando, también lo podéis ver en nuestra web, en la página, en la pestaña que tenemos del seguimiento de las águilas pescadoras. Nik gaur azalduko ditudan gauza guztiak, baita ere gero jarraitu dezakezue zuen etxeetatik, baina gure web horritik
han bertan dauzkagun pestaina desberdinetatik, ez da? Eta, bueno, komentatzen duguna izena, eguraldi, batzuk izango dute tristea, baina euriarekin polita benetan, etxean egoteko egun polite, udabarriko eguna, eta komentatuko dutzuet, gaur, gure lankidetariko batek ere, dakizuenez, egunero bidaltzen digu zein egoera meteorologiko daukagun eta batez ere zein dan gaur goizeko edo gaurko lainoen egoera, eta gaur ere, ikusten duzuenez, bidali digu, bere etxetik, eta hementxe ikusten duzue nolako egoera geneukan gaur goizian, eta hor fondo bai euri entzuten dugu, baina baita ere hegaztiak, eta hortxe gabiltza konpontzen nahietan, hortxe gabiltza txata ez dakitzenan dabilen gaur, beraz zuek saiatu idazten galderak eta baldin badituzu eta ea kapaz naizen ni ikusteko, baina jarraitu dezagun egoera meteorologikoarekin, gaur hemen zeruan ikusi ditzazkegun laino hauek, laino potoloak dira, horrako geruza potolo bat eratzen dute eta batez guk ikusten duen guztia estali egiten dute, izatez nimboestrato batzu dira, nimboestrato hauek normalean urez kargatuta egoten dira eta izaten dira izenak esaten duen moduan nimboa, nimbo euria da ere, eta euria botatzen digutenak, ez da, normalean urasko botatzen digute laino hauek, eta gaur tokatzen zaiguna da. Izan ere, haize askorik ere ez du jotzen, eta haizea gainera aldakorra da, baina suposatzen da mendebaldetik datorkigun haizea dela, eta honek eragindu bai hegazti batzuk agian haizea usartu aurretik ipar mendebaldea, ego mendebaldetik joten izan du, atzo iluntzen arte, eta beraz hegazti askok aprobetxatuko zuten, uste dut, haizea aldaketa hori hemendik joateko iparrerantza, eta orain frentetxo hau sartu denean, seguruenik migratzen dabiltzan beste batzuk, gure artean geldituko ziren, ez da? Hemen, beraz, gaur daukagun irudia euria ere gelditu da, eta lehenengo eta behin emango dugu bueltatxoa ikusteko batez ere zelako paisaia daukagun. Lehen ere komentatu dut, egunetik egunera ikusten dugula udabarria sartzen dagoela, hau oso garai polita izaten da, zer ez bakarrik hegaztietan, hegaztiak ere desberdina dira egun batetik bestera, edo aldatu egiten da bintzate beraien populazioa, eta baina paisaia ere ikusten dugunean benetan aldakorra. Egunetik egunera ikusten dugu nola hostoak berde argitik berde iluntxoagora pasatzen doa zen. Hemen ikusten dugu aristitxo hau, bertoko urmalaren inguruan aristia eta altzadi aristi zahazti bat, lako baso mistotxo bat, eta ikusten dugu nola egunetik egunera berde kolore horiek aldatzen doa zen, eta tonalitate desberdinak lehen horiskak zirenak, laranja koloreko berdeak zirenak, orain berdetzen doaz, berde oso argiak, apurtxat iluntxoagoak, eta egunetik egunera aldatzen, eta gainera kontrastean, artadiaren kolore ilun horren kontrastean, edo hemen ikusten dugun pinuaren kontrastean, oso irudi politak ikusten dizkigunak, ez da? Behan ikusten da hor leskadia ere guztiz lehortuta, joan den urteko zurtoina dira ikusten ditutuna, baina behera ikusten badugu egunetik egunera, hementxe ikusiko duzue, nola badatorren leska, azpitik, berriz ere uretatik eta lokatz horretatik urtetzen, indartxu, udaberrian, eta lehortutako zurtoinoiek horretatik gailentzen, ez da? Gutxika. Beraz ikusten dugu, landariri ere etengabe aldatzen joango zaigula udaberriko egun hauetan. Hemen, duela egun gutxi, erakusten dizuen auzo honetako, baserri inguru honetako irudia, ikusten genituen hostoak orduantxe ateratzen, gereziondoak guztiz loretan ikusten genituen, eta orain ikusten duzuena da, gereziondoak lorea galtzen hasita daudela, horria madariak eta ikusten dira, madari ondoak, edo madari arbola batzuk ikusten dira, udari ondo batzuk
loretan, baina Gereizion duen lorea dagoeneko ja joan da, ostoaz jasten hasi dira, eta hor ikusten dugu egunetik egunerako evoluzio hau, ezta? Udaberrian sartzen. Hemen oso irudi polita, Arteagako gaztelua, aristitxo baten sartuta dagoen ematen du, eta atzean Antolinako eta Muruetaganeko Artadia ikusten denarik. Artadi gaur oso polita, lainoz eta oso paisaje polita ikusten dizkigun euri eta laino hauek, ez da? Ikusten dira hor sortzen diren lainoak, ez da? Basoak, kondentsatiotik sortzen diren lainoak, eta paisai polita, eta fijatu zaitezte ere, zerutik nola enarak hortxe dabiltzan egaz, hortxe ikusten dira noiz ipeinean ingurutik. Benetan, etxetik ikusteko gainera oso eguraldi dotorea. Hemen, Antolinako hatxa, eta hor ere, haitz horretan, hegazti rupiko lehen, eta oso behatri politxe. Hemen ere, lehen ikusi ditugu, jarritza ditugula hainbat arrano arrantzalentzako hainbat adia, hemen ere badago, Artadian sartuta dagoen pinu batetan, adia bat arrano arrantzalentzako, eta ikusi zelako kontrastea, Artadiaren koloreak eta padura inguruan daukagun aristiaren koloreekin. Oso paisaje polita gaur daukaguna, zeru polita ere, grisa, baina horrek polito ematen du, eta hemen esaten izuen moduan, Gereizi ondo bat, loretan honino, baina hemen digutxi daia hau ere, lorea pasatuta, beste kontu batzutan hasteko horrez. Atxarre guztiko ingurutik edota lesken artean eta ibiliko dira jaten, eta hemen egunero goizak eta arratsaldeak alaitzen dizkiguten mokosabala, lasai asko deskantsuan, euripean, ez da euri askorik orain, baina hortxe ikusten dira, batan bat, ez dakit hemenik ere ikusten izan da, ematen du bat azarre zegoela, ze talde txotik aparte, gelditu zaigu mokosabalen uhartian, batzuri euren artean ere azarratzen dira, baina hamentxe mokosabala. Galdetzen digute segilatik, Jose Luisek, ea zer dakigun lehen kontatu dudan arranoari buruz, eta esango dizuet, a principios
señalea galdu genuela. En principio, José Luis, perdimos la señal de ese águila pescadora, por lo que estamos esperando a ver si regresa, pero tampoco podemos decir a ciencia cierta si es que se estropeó el dispositivo, si es que pues murió también, que puede ser probable además, pero nosotros seguimos con esperanza esperándole aquí en Urdaibai. Eta bueno, esperantzaz beteri, bandino jarraitzen dugu berakin itxaroten, ezta? Hemen ikusten duzue irlatxoan nola dagoen, mokosabala, azarre omen dago, pentsa genezake bintzat, eta hortxe kopeta zuriekin eta zertzetaren batzukin. Gaur nik uste dut hegaztiak, joan direla atzeko urmalaren atzeko partera, egia esan, ibili da zingira mirotza, goiz osoan, ikusteko aukera izan dugu ere azkenengo momentuan, eta normalen zingira mirotza etortzen denean, puxatu egiten ditu pilo bat. Hemen galdetzen digute, mokosabaloiek hemen gelditzeko aukerari badagoen, da komentatuko dizuet, Urmaeleko proiektu hau egin zenetik, berreskuraken proiektua egin zenetik, mokosabalauek urte guztian zehar ikusten dira, ez hauek, danetarik egongo dira, urte guztian zehar ikusten dira guri artean, lehen banaka batzuk ikusten ziren migrazioan, da azkarre alde egiten zuten, eta espero dugu, gero eta sarriago ikusten dugu mokosabalak, amen, gainera gazte batzuk negua gurekin pasatzen dute, urte guztia pasatzen dute, ze mokosabalen kasuan eta arrano-arrantzalen kasuan ere astu zain lehen esatea, baina normalean gazteek 2 urte ematen dituzte negu pasako lekuetan, eta helduak bihurtzen direnean sexualki edo, esango genuke, hurbiltzen direla beraiek agia egiteko lekuetara. Beraz, mokosabalen kasuan ere, mokosabal gazteak urte bete behintzat gure inguruan pasatzen dute dagoeneko, eta urte guztian zehar ikusi genitzaten hegaztiak dira. Beraz, espero dut ere, horrela hasten dira kolonia sortzen, eta espero dut gutxika aber egunen baten horrela agia bat egiteko aukera edo ikusten dugun, ze bai gazteak, baina oraintxe adibidez irlatxoan ikusten dugun hau heldu bat da, eta hemen ikusten genituen gehienak ere helduak dira. Hemen ikusten, Jesus, Maria eta Jose, joan egiten zait, hortxe. Hemen ikusten ditugun gehienak, batan bat izan ezik, helduak dira. Beraz, suerte daukagun eta ikusten ditugun. Bueno, gaur ikusten dutzue, irlatxoak nahiko utxik daude. Hortxe zertzetak, ontxe hasiko dira agertzen agian. Egon badaude, gaur goizean hemen txegon dira, bai agate mustan luzeak, agate mokosabalak, murgilariak, baina orain kasualitatez eskutuan. Hurbilduko gara ere irlatxo honetara. Guk manejatzen dugun kamera dagoen irlatxora, ea ze ikusteko aukera daukagon, amen. Agate guztan luze bat, pentsatzen duen gaur ezik genitula ikusiko. Hemen detalian janari bila hor sedimentua zehar mugitzen da filtratzen bertan dauden ornogabeak eta mikroorganismoak. Agate guztan luze arra noski, kasu honetan. Hurbildu gaitezania irlatxoan norbait dagoen. Beti goten da norbait. Ikusiko dugu, kasu honetan, basate eme bat, atzo egon ginen hitz egiten ispiluari buruz, da mintxe ikuste zaio ispilu urdin dizdiratxu hori, kasu honetan, eme honi. Iparratea izango balitz, horrela urdina beharrean, zuria, izango lukeen, eta
zertxeta izan balitz berdea. Ziko dugu lasai, jarraituko dugu, eta a ber, lehen goizean gure laguna pertsenta aboseta ere hortxe ibili da, baina eta hemen beste laguna ate txistularia, egunero ere gurekin dagoena, har polit bat, kasu honetan ere ikusten duzue ispilu hori zuria daukala, eta uria gelditu eta fijatu zaitezte atzean entzuten diren doinu guztiak, aktibatu dira hegazti guztiak, edo behintzat orain entzun egiten ditugu, zelen mikrofonoan ondoan jausten diren tantekin entzun ere esan egiten. Jarraituko ikusten, aber hemendik norbait dagoen. Eta ez ba, hurbiluko gara hemendik kopeta zuriak, hurbiltzera urgezara, a ber, badabe horrek ikusten ditugun, hemen, behitu, mokosa balarra, behitu, gaur eskutatuta da bizdanak, baina, ikusten duzue, gure artean jarraitzen dutela, gaur goizean, zentxo egingo dugunean ere, barkatu, hortxe agertu zaizkigu, 73 hegazti espezie. Eta, bueltatxo hau emonda, hurbilduko gara, ze baita ere nahi dizuet kontatzea arrano arrentzalearen bidai hori, baina asunetan euskeraz. Ikusi dezagun, ze, bueno, lehenengo eta bain egingo duguna da, hurbilduko gara, ea, gaur goizean arrano arrantzale bat ere ikusi dugu, egaz, eta ea, suerte apuru batekin, edo suerte askorekin, gelditu zaigun atzoko lekuan, atzo ikusteko aukera izan genuen, beraz, hurbilduko gara Padurako pausaleku guztietarantz. Hortxe fondoan oso polita dago paisaia, muru eta ingurukoa. Hurbilduko gara, emango dugu bueltatxo bat. Pausalekuak, gustatzen zaizkion pausalekuak ikusteko. Inguru honi, jakin dezazuen, Nekesolo deitzen zaio. Nekesolo da Padura inguru hau, Garai batetan, hortuak ziren, hori ba, Nekesolo. Zai ba, nekaturik zegoen soloa edo hortua zan, baina, hortik ez dakite atorkio, baina, inguru hori behintzat, Nekesolo. Hemen, leku bakoitzak ere bere izena gordetzen du noski. Zelean, leku hauek oso importanteak ziren, bat ez baserritarrentzako berton jartzen baizituzten beraien hortuak eta ganadurantzako jana eta dena. Gabiltzamen ea ikusten dugun arranoa, baina ez dakipa. Jarraituko dugu. Ze, esperantza inoiz ez da galdu behar. Atzo ere azkenengo momentuan, txak, hortxe. Agertu zen. Ikusten badugu behintzat agerian geldituko da, Parkatu. Ui. Hurbildu gaitesan, baina ez, pentsatzen, ez, kaio bat da. Kaio bat, arranoari jarritako abiatariko batetan. Ikusten duzue, Paduran bertan ere, elorriak, ontxe loratan, elorri polit bat ikusten duzue hemen. Elorri baltza dela esango nuke. Eta alegina bai, egiten ari garana. Baina, ui, ez, atzoko lekuan behintzat, hemen ez dago.
jarraituko dugu. Eta badurako beste lekutxo honetan ere, berari asko gustatzen zaio baina postetxo, hamen dagoena, poste ziztrintxo bat da baina, bueno, asko gustatzen zaio, eta ikusten dugu ez dagoena. Baina, bueno, hala eta guztiz ere nik kontatuko dutzuet, hemen arrano arrantzalearekin 2013an hasi genuen proiektu bat, eta horretarako jarriko dut, adibidez, hemen ikusten dituzuen abia hau eta pertsa hau, ze pausaleko daude jarrita arranoak erakartzeko abia bat egitera, eta beraien Afrikatik bueltan etortze horretan gure inguruan gelditzeko kontua izan dezaten, eta hemen aurrera egin dezaten bere ugalketarekin. Komentatu, argazki batzuk jarriko ditut, lan politago ikusteko. Hortxe daukagu arrano polit bat. Gu 2013an hasi ginela, berreskurapen proiektu batekin, arrano arrantzalearen berreskurapen proiektu batekin, eta proiektu horretan gu nahi genuena zen, Urdaibain, berriz ere, zer esango dugu, ez dakit zenbat urte esan genezakeen, baina egundaka urteetatik gero, berriz ere, 500 urte, 600, ez dakigu noiz izango zen azkenengo arranoak, noiz izan ziren hemen arrano arrantzaleak abi egiten, zeudenik bai, hori bai, batez ere ikusten da hor ertaroko eliza gotikoetan eta Kantabria inguruan eta ikusten dira hor kapitelak, eta kapitel batzutan da agertzen dira arrano batzuen irudiak, eta arranoiek hankatan, horretariko batzuk, arraina daukate. Beraz, suposatzen da arrano arrantzalea garai horretan egon bazeudela, bestelan ez zituzten horrela imaginari horretan jarriko, ez da horrelako kapiteletan, ez da. Eta beraz, garai batetan suposatzen dugu hemen ugaltzen zirala, egon ziren ere aspaldi saiakera batzuk, ez hemen baina bai guandik hurbil, eta bueno, ideia horrekin nahi genuen apur bat arranoak berriz ere konkistatu zezala Urdaibaiko ingurua. Horretarako proiektu bat jarri genuen martxan, berreskurapen proiektu bat, normalean hainbat lekutan egiten diren proiektua dira, hegazti gazteak lortzen dira, hegazti gazte horiek leku konkretuetara eramaten dira, gure kasuan Urdaibaira, eta arrano arrantzaleak, eta bertan hasi egiten dira, batez ere, beraik konturatu daitezen, berain jaiot lekua hori dela. Apurtxat esango genuke engainatu egiten ditugula, eta guk normalean Eskoziatik ekarri izan ditugu arrano arrantzaleak, izan ere gure migrazio bide berdinean dauden arranoak baitira, eta handik ekarri, eta hemen hasi egiten genituen. Beitu, arranoa ikusten duzu hau argazkian dagoena, oso polita begida zarkorrarekin, gure intentzioa zen, hemen Kantauri isurialdian, kostaldian behintzat, arrantzalen populazio bat berri bat sortzia, eta gutxika lortzen bagoaz, eta esango dizuet, azkenetara zer gaitik. Urtero, proiektu honetan, guk ekartzen genituen Eskoziatik, jarriko dizuet, Eskoziako gure lagun baten argazkia, Eskoziako gobernuak donatu edo, eman egite zizkigun arrano arrantzale gaztea, han bertan populazio oso ona daukate, osasuntxua, eta hemen ikusten dituzue, hemen ikusten duzue, lehenagotain Roy Dennis, arrano arrantzaleen munduan adituenetariko bat, mundu mailan, eta berak, proiektu honetan parte hartze handia izan zuen, laguntza asko eskaini izan zigun, eman zigun, eta berak, hemen ikusten duzue, bere eskuartean arrano arrantzale txitabi, ondinok egazik ezin dutenak egin, 3 astekoak, txigora bera, 4 astekoak, eta hoiek Eskozian bildu,
Aberdinetik urtetik urtera, eta kanpoko, nondik ateratzen zen, bat sartzen genituen horrelako proiektuetan adituak zirenak Mar, hemendik Mar del Arco Huelvakoa, eta Javi Elorriaga, bera Kadizen bizi da, Tarifan, eta, bueno, eureri mila esker eta gorantziak hemendik entzuten baldin badaude, ze beraien gaitik espariz, proiektua eramatea ezinezkoa izango litzake, eta beraien laguntzarekin eta beraien jakituriarekin, eta beste askoren jakituriarekin ere, adibidez, gure artean pasatu ziren hainbeste bolondresekin, bueno, aieri ere eskerrak proiektu aurrera naman genuelako, Euskal Herri osokoa, penintxula osokoa, kanpotarrak ere asko eta asko, oie guzti hori eskerrak eta proiektu aurrera joan zelako, ezta? Hemen kaio lauetan izaten genituen, guk horretarako elikatu beharra izaten genuen, horretarako beraiek eziguten ikusten, beraiek kristal espia baten modukotik ikusten, bueno, guk ikusten genituen, eta janaria hortxe botatzen genien, guk arrantzatutako lasunak, edo mubleak, edo korkoiak, eta horretxeke ondo txikituta eta ondo edakita, egunero pixatu egiten genuen ere zenbat jate zuten, beraien askuntza ikusteko eta aztertzeko, ezta? Eta ja ikusten genuenean, bueno, prest zeudela egaz egiteko, orduan izatezan oso egun kritikoak ziren, goizeko bostetan esnatu, iluntasun osoz, ireki egiten genuen hor kanpoan ikusten zen ate hori, eta itxaroten gelditzen ginen, aurreko irudietan ikusten duzuen moduan, irekitzen genuen kaiola, eta noiz arranoak egaz hasiko. Berai nahi zutenean, haste ziren berarien lehenengo hegaldia egiten, eta horretarako, gero, klaro, arriskutsua eta kritikoa esaten dut, ze lehenengo egun horiek oso kritikoa dira, ze ez dira oso adituak egaz, ez da, eta sarritan ateratzen ziren, da jauzi ere egiten ziren, erori ere, baipaduran, sasitza baten, basoetan, eta guk arranoiek ez galtzeko, jartzen genien horrelako transmisore txiki batzuk, irrati bidezkoak, eta jakiteko kilometro gutxiren buruan nondik zebiltzan, eta horretarako gure lankidek ere, hemen ikusten duzue Javi, radiotransmisoreagaz, hortxe kontrolatzen nondik nora zeuden gure arranoak. Karritzen digute nola dakigun egaz preste egiteko dauzela, eta bueno, nahiko errexia zan ze ikusten genuen kaiolatan, beti kirola egiten ziren, edo ejerzitaten ibiltzen ziren, ez da, egoak astintzen, eta ja iristen da momentu bat, kaiola baino gehiago behar dutela, ez da, hori berdina gertatzen da, abian daudenean, lehenegotan, ariketak egiten hasten dira, egoekin, egoak sendotzen hasten dira, eta lehenengo saltotxo batzuk egite dituzte abian bertan, baina gero ja, saltotxoiek hegaldi txikitxoak dira, eta gurbileko hegaldiak, eta, klaro, hori kaiolatan ezin dute, eta orduan ikusten dugu, nola sarritan sarera botatzen diren. Horrela ikusten direnean, prest dauden seinala izaten da, eta aldanik eta harinen, egun berean ez, hurrengo egunean badabe, hartzen ditugu, eta askatu beharra izaten dugu. Eta horrela jakitzen dugu, noiz prest dauden. Noski, askatzeko egun horretan, denak eraman behar dute aparato txiki hori,
egiteko inguruan, baina gainera zehazta atzaparrekin denak guk egia esan, orduan, kiegulasunak elikatzen dira S-bostena, beraz, egia esan, beraietako hori batzuri, GPS genituen eta Google Earth horretan, eta ikusiko duzuen nolako bidaia egin zuen bere Afrikako negu pasako lekura arte. Baina lehenengo, hementxe Urdaibaitik hasiko gara, eta hurbilduko naiz, Urdaibaira, eta hemen ikusiko duzue nola zertzu diren puntu gorri horiek. Horrek dira sateliteak, argo sateliteak, gure arranak zeraman GPS-aren bitartez ematen zizkigun datu zehatzenak, ez da? Eta hemen lehenegotan egin ikusten da berzenterra, teilatua, eta hor puntu pilo bat, Augustuaren 20koak, 22koak, 23koak, 26koak, eta hortxe geneukan gure GPS-a eguzkiko argiarekin kargatzen, ze eguzki plaka darama, gero emisio egiteko, edo emititzeko, eta sateliteak emisio hori hartzeko, guri berriz bidaltzeko noski. Beraz, parkatu, baina fondoan entzuten dena ematen du arrano arrantzale bat. Bai, parkatu, ni holako naiz, nik entzuten badut, entzuten horrela txuit, 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 eta batzutan hori gorteioan egiten du. Bai, hemen Bizentek ere esaten dit, entzuten dela, badezpada zeruan bueltatxo bat emango dut, Ni, horrela funtzionatzen dut nik, eta hemen zeruan arrano arrantzale bat dagoela uste dut, nonbait. Suerte izango zen, kasualitatez hitz egiten gaudera, ikustea, gaur goizean bategaz ikusi dut, eta atzo gorteioan ikusi denuen, eme baten atzetik, beraz, segurenik, eme bat dago inguruan, eta hori fondoan entzute zen hori, ROI izango zen, N3 arranoa, gorteli lanetan, baina orain, ez dut entzuten, sentitzen dut, baina beste, orain ez dut entzuten, bai fondoan, baina ikusten dugun gero, aukera edukagun ikusteko, baina kontatzen egon izena. Beraz, kargatuta satelite bidezko gailua, arrano bat aukeratzen genuen eta jartzen genuen. Kusto izeneko arranoa aukeratu genuen eta berari jarri zitzaion gailu hori, eta hemen ikusten duzue, lehenengo egunetan gailu horrek eman zizkigun posizio guztiak, gehienak denak Urdaibain, batez ere askatu genuen lekuan, parkatu, ontsi ikusten dituzue, posizio guztiak, behitu urrunduko naiz, Urdaibain, gehienak, hemen ikusten dituzue, eta posizio hauek, naiz eta Urdaibain egon, bai ematen ziguten ere informazio oso ona.
Ze hemen ikusten genuen zer leku gustatzen zitzaizkien lo egiteko, nondik ibiltzen ziren, nola mugitzen ziren erreserbatik, eta sarritan ikusten genuen lo egiteko lekuak, batea bestean alboan, ekidistante zeudela, eta esaten baina zer, nun izango dira, eta konturatzen ginen poste elektrikoetan zirela, beraz, horrek suposatzen zuen arriskuarekin, ze arranoen arrisku handienetariko bat hori izaten da, poste elektrikoetan elektrokutatzea, eta hemen ere erabiltzen zituzten, baina eskerrak hemen lortu zela, gutxi gora erat, linea elektriko guztien posteak, seguru ipintzen, salbu ipintzen hegaztientzako, kostatu zen, baina ipin izan, bai proiektu honi esker eta bai zikoinekin egin zen proiektu bati esker. Eta bueno, ikusten dugu hemen inguruan dabiltzala hainbat eta hainbat egunetan, egun baten, halako baten, ikusten dugu irtera luzetxogak egiten hasten dela, ikusten dugu Bermeora ere hurbiltzen dela, eta orain ikusiko duzue puntu bakoitzak zen nolako informazioa ematen digun. Hemen puntura sakatu eskino, ikusten dugu hortxe puntu bat ikutu, eta egun horretan, irailaren 2an, goizeko 11etan, arranoa Bermeo aurrean dagoela, Bermeo eta Izaro bitartean, 180 metroko altuera batetan, 26 korapilotako abiaduran, eta 333 gradutako norabidean. Beraz, hori da sateliteak ematen diguna orduro. Beste egun batetan ere ikusten dugu laga hondartza gainean, ogoino parean, hortxe, kasu honetan 350 metroko altueran, eta 18 korapilotako abiaduran. Datu oso zehatzak eta guretzako oso interesgarriak jakiteko zertan egiten duten, ezta? Eta halako baten, irailaren 10ean, esango dizuet, Urdaibai ustea otutzen zaio goizeko 11etan, eta hegoalderantzako bidea hasten du. Irailaren 10 batetan. Hasten da hegoalderantza, gurutzatzen du Urdaibai osoa, Gernika gainetik igartzen da, Zornotzatik pasatzen da, Amoribetatik, eguerdik 12etan, baina egaz, 6 metrotako altueran pasatzen da Zornotza gainetik, jarraitzen du, gurutzatzen du Bizkaia osoa, Araba osoa ere gurutzatzen du, Burgosen sartzen da, Mirandatik gertu, hortxe 1050 metroko altueran egaz doa, eta gelditu gabe aurrera, eguerdiko ordubietan gurutzatzen du Burgosko provintzia, eta badakigu gelditzen dela Aranda Dueroko basotxo batetan lo egiten. Eta hortxe ikusten dituzu hainbat puntu lo egiteko ordukoak, eta goizeko 6etan berriz ere puntual jabein migrazioan hasten direnean sartze zaie zena hori, eta ez dira geldituko beraiek aukeratzen duten lekua aurkitu arte, neguk pasako lekua. Eta jarraitzen dugu, Arandatik ere gurutzatzen du Burgosko provintzia guztia, sartzen da Salamankatik pasatzen da ia Madrid ingurutik, eta Madrid ingurutik Toledora. Toledora ere badakigur Talavera la Reinatik kilometro batzutara, Oropesatik gertu, lo egiten duela, hor hurbilduko naiz herritxo batetara, hor mendian lo egiten du, Ventas de San Julián inguruan, eta hurrengo egunean ere jarraitzen du. Ja dagoeneko 3. eguna, Extremadura osoa ere gurutzatzen du, Cáceresetik pasatzen da Badajozera, Merida ingurura, eta badakit hortik ere jende asko jarraitzen gaituela, Badajozen ere lo egiten du horri inguru horretan, eta abiada batez jarraipeni, geldiunedari gabe, bakarrik loiteko, kasu honetan, Ruta de la Plata edo ibilbide hori guk ere erabiltzen dugun ibilbide hori gurutzatu, eta Huelbara etorri beharrean, Doñana ingurura etorri beharrean, kasu honetan Kustok egin zuena zen, peninsularen okotzera etorri, Algarbera, eta Faro ingurutik salto itzela eman zuen Kadizeko golkotik zehar Afrikarantzako bidean. Eta gainera, hau, egiten du arratsaldeko 5 itxasora
botatzen da, eta hortxe hasten da bere itsasoko bidea, ibilbidea, zenoski, hemen gelditzerik ez dauka. Hemen segidan egin barreko bidea eta lekurik eta urrunenetatik egin du, edo luzeretatik, ze zue pentsa, normalean gureak etortzen dira Gibraltarren arte eta Rifaren inguru horretar arte, eta hortxe gurutzatzen dute, baina badaude batzuk, Kadizeko golkoa gurutzatu dutena, beste batzuk Alboraneko itsasoa, beraz, hemen, kasu honetan, Kadizeko golkoa. Ikusten dugu arratsaldeko 8:00 5:00 irten, da ondinoak ega zegoela, arratsaldeko 10:00 edo gauez ega zegoen, eta hor, ja guk, urrengo egun arte eskenekien bizirik bazegoen, ala ez, baina ikusi genuen, gure sorpresarako baietz. Gutxienez 5 ordu egaz jarraian egonda gero, goizeko 6:00 Rabat inguruan agertu zen arranoa. Noski, arran honek jarraitu zuen, esan gelditu, hor lo bat egingo zuen, lotxo bat hor, lokuluskatxo bat, eta jarraitzen du Marruekosetik egaz, goazen ikustera penintxula, leku batzutan 2500 metrotik gora gurutzatu zuen, baina hemen 640 metro, Marruekos kostalderantza ere hurbiltzen da, eta justo beti Agadir, normalean Agadir parean egiten du gauza berezi bat. Eta gehienak egiten dute hau, kostatik jarraitu beharrean, Saharako desertuan bete-betean sartzen dira, batzutan Sahara mendebaldetik ere pasatzen dira, Tinduf gainetik eta ere ikusi ditugu pasetzen, baina kasu honetan ikusten da Sahara gurutzatzen hasten dira, Mauritanian sartzen dira, bete-betean, kostaldea astu egiten dute, egun batzutarako, eta hemen ere oso leku gogorretatik, ze hemen bai ez daukatela ura aurkitzeko lekurik, ez jana aurkitzeko lekurik, gainera, esango dizuet, uste dugu, bai, leku hauek, parkatu, migrazioan, ez dutela normalean jaten. Gehatzen direla berain lekuetara, hemen hartu dituzten indar guztiekin, gorde dituzten koipe eta gantz guztiekin, eta beraz hemen desertu ere, irantzuk esateko, komentatzen diote ere, komentatzeko ze arrisku izaten dituzten, eta komentatuko dizuet, lehenengotan komentatu dut, adibidez, tendido edo poste elektrikoak oso arriskutsua dira arranoentzako, pentsa, 10 arrano jarri ditugu GPS-arekin eta gutxienez 3 badakigu elektrokutatuta hil zirela, beraz pentsa, naturan ere zenbat eta zenbat diren, hiltzen direnak elektrokutatuta, azken finean bereintzako poste elektrikoak dira, ikusteko gaitasun ematen den leku lasaiak, eta klar, ez dira konturatzen kableak datozela eta prast rigiduak direla. Gero, bestalde batetik, komentatu dut ere, itsasoak gurutzatzea bereintzako handicap handia da, ze sarritan haizeak aldatu daitezke eta itsasorantza eraman eta bertan galdu eta hil. Saharako desertua, gu suposatzen genuen ere oso arriskutsua zala, eta hor bertan hegazti asko hiltzen dira, baina badirudi, ez omen da hainbesterako, ze gelditu ere aldute gelditu, kasu honetan, eta gero gizakiaren aktibitatea. Gizakiaren, adibidez, eizarekin ere, tristea da, garai honetan ere, naiz eta eiza egon, tristea da, jende asko, ez jende asko, ez da, baina, badaudela horre armak dituzten batzuk, gai direnak arranoeri ere tiroa botatzeko, ez da, eta gertatutako dira, adibidez, Eskozian erastundutako arranoa GPS-arekin, Hernanin, norbaitek tiroa botata hiltzea, eta horrelako kasuak ere arrisku itzela suposatzen dute hegaztientzako, beraz, zentzuz jokatzea eskatzen diegu eskopeta bat duteneri, ez da? Eno aiztaria izaten, ze aiztariak ez dira, horrek. Eta, hortxe, nire aportazio txikia, ez da? Egi esan, arrisku asko dituzte aerogeneradorak, danetarikoak, eta gero negu pasako lekuetari iristen direnean ontsi ikusiko dugu beste arrisku batzuk, ez da. Hemen, ikusten dugu, jarraituko dugu bidaiarekin,
gurutzatzen duela desertuak goitik bera, lekurik zailenetatik gainera, eta hemen ere, sustotxo bat izan genuen, ze halako baten, ezer ez dagoen, guretzako behintzat, ezer ez dagoen leku batetan, area arkaitza, beroa, itzela, garai horretan, arranoak oso geldialdi laburrak egiten ditu, ibilaldi laburrak eta pentsatzen genuen zerbait gertatzen zitzaiola, baina gainera ikusten genuen geldituta zegoela eguerdiko ordu batetan, ordu bietan, desertu erdian, esaten genuen, zertan, horre egingo duen beroarekin, zerbait gertatuko zitzaiola beldur ginen, baina ez, jarraitu zen bidea eta hasi ginen ikusten ere egun horietako eredu meteorologikoak eta ikusi genuen aixe bortitzak zeudela, eta horrekin, pentsatu genuen, nola, adibidez, arekaitza batzuk edo agian altxatu zitezkela, eta arranoa gelditu, eta arekaitzoi pasatu zirenan, jarraitu zuela bere bidea berriz ere, ezta? Betu, iztari batek ere idazten digu, eta egian, horreitik ez dut nahi izan iztaria, nik esan dut arma bat eskuan garaman norbait, bota zuela tiroa, eta egia, zentzuarekin jokatu behar dugula, iztariok armak dituztenak, eta ez ditugunok ere, noski. Eta, hemen gurutzatzen du desertua, eta halako batetan, komentatuko dizuet, 9. egunean, lo eginda, desertuan gelditu beharra izan da, eta lehenengo aldiz iristen dela leku zoragarri batetara, Mauritania eta Senegal arteko mugara, Djoudj izeneko eskualde batera, horrelako delta handia dago, eta hortxe, uste dugu aukera izango zuela behintzat arrantzatzeko. Baina ez da hor gelditzen. Pentsa, 9 egune, Urdaibaitik Senegalera arte. Senegalere gurutzatu egiten du barrualdetik, Dakarrerantza hurbiltzen da kostara, eta hemen ere gurutzatzen du hegoaldeko lurretarantza, Senegalen Salounera, Deir Saloun, inguru zoragarri hau pasatzen du mangladis betetako horrelako delta antzeko bat, Saloun erreka edo ibaia gurutzatzen du, pasatzen du ere Gambia erreka, eta Gambiako estatua ere gurutzatzen du, hor Senegambia izango geneke, hori ere gurutzatzen du, eta ara non gustatzen zaion negua pasatzeko Kasamantzeko eskualdea. Senegal hegoaldean beste leku zoragarri bat, kanalez beteta, temperatura itzela, mangladiak ikusi zelako leku bitxia, Google Earthetik ikusi genezakena, kanalak, arrantzaz beteriko gunea, Senegaleko gunetxo hau, eta aukeratzen du, beran, hiriburua dago Ziguinchor da, eta Bignona da horan herri handietariko batzuk, eta gustatzen zaio hortxe dagoen kanal batzutan, eta hortxe pasatzen ditu arran honek kustok, gutxienez datua jasotzen genituen erarte, urte oso bat datuak ematen, negu osoko datuak, eta gero gutxika datu horiek desagertzen joan zidan, eta ez dakigu edo bera gailua fastidiatu omen zen, edo apurtu omen zen, edo bera bebai, kasu askotan, sarritan, negu pasako lekuetan ere hil egiten dira, eta beraz ez dugu ikusi nola bueltan etorri zen arrano hau. Oin, esperantzak noski ditugula, eta kontatuko dizuet ere, nola datu hauek lortuta, datuak egunean lortzen genituen, 3 egunetik behin, gurekide bat, proiektuko zuzendaria izandakoa, bere opor egunetan, datu hauek baliatuz, inguru honetara hurbildu eta negu guztietan joaten zen oporretan, urtero ikuste zuen arranoa eta argazki politak ateratzen zizkion egunero ibiltzen zen leku hauetatik, eta erakutsiko izkizuet horrelako irudietariko batzuk. Ez bakarrik arranoarena, eta batez ere zer nolako leku zoragarrira hurbiltzen ziren, ezta? Hemen argazki batzuk Senegalekoak hor bertako kurrillo espezie batzukin, atzean baobab zuaitz politekin,
Baina baobabak erabiltzen dituzte inguru hauetan lo egiteko, eta gero, arrantzan egiteko hortxe dauden kanalak, milaka kanal, ez da? Horre arrantza izugarri piloa dago, eta noski, ez bakarrik arrano arrantzaleak beste hegazti batzuk ere badaude, adibidez hemen arrano arrantzalearen hegazti batzuk, lagun batzuk, hemen Martin arrantzale berezi bat, txuri beltza Afrikakoa, uste duzue, benetan polita, bertako zikoina mota batzuk, ez da, tantaloak, arrano arrantzalearen inguruan berretan egoten diranak, baita ere horrelako hartzapez piku edo deitzen diren gorriak, eta noski, hemen ikusten duzue kusto, manglari batetan, antxe, lasai asko, gure kideak Aitorrek ateratako argazkian, ez da? Eta hegaztietatik aparte, noski, han ere badago beste bizitza bat, eta jendea bebai, han bizi da, eta beraien aktivitate ekonomikoetan, ez da, batez ere arrantzan, hemen ikuste dituzue, bertako jendea, Senegaldalak, hor kaiuko batzutan, sareak biltzen eta batzen, dagoen arrantza ustiatzen, ez da? Hemen ere badaukate bere arazoak, eta sarritan sare hauek bertan bera usten dira, eta ondartzetan eta kanaletan gelditzen dira, bertan bera botata, eta noski arrainak ere sare horietan gelditzen dira, eta ez bakarrik arrainak, sarritan arrano arrantzaleak arrainak ikusten badituzte saretan lotuta daudela, beraiek ere botatzen dira, eta bertan engantxatuta gelditu daitezke. Beraz, horrek ere hilkortasun tasa handia suposatzen die arranoen negu pasako populazioari, ezta? Beraz, hori neguko pasako lekuetan kontrolatu beharko litzakeen gauza da, beste arrantza saiakera batzuk eta beste arrantza ekoizpen bat ere, norbanakoak egiten duen, hemen ikusten duzu bertako jendea eskuz arrantzatzen sareekin, egia esan, Aitorrek ekarri zizkigun horrelako sare bat, eskuzko sareak, botatzen zirenak eurake, ez dakizu zelako zoragarri botatzen dute, eta guzaiatu ginen hemen azalpenekin da dena, tutorialak ikusten da, benetan, ez dakizu zelan kostatzen da horrelako sareak ondo botatzea zerbait arrantzatzeko. Saiatu ginen, baina egia esan, behintzat euskaldunok, ni behintzat eta hemen inguruko oso txarrak ginen, edo asko praktikatu beharrekoak, horrelako arteekin arrantzatzeko, ezta? Eta, gu orain, horrelako leku politetatik, ezta? Hemen baobabak eta Senegaleko iluntze polite hoietatik, itxaroten, oraintxe martxoan, apilean da, ailegatzen zaizkigun, dagoeneko orain dinok ailegatu ez diren arrano batzuk, ezta? Hemen dauzkagu Roy, hemen uspero dut Livingstone ere hurbildu dela, txuriko ere hurbiltzearen kontua, U05 ere ez daukan egizenik hurbiltzen den aurten ere, Pink Floyd, PF urtero hurbiltzen den beste bat, eta hemen itxaroten, ea gure artean abia egiten duten, eta suerte daukagun da urdai behin ere abia egiten duten, behintzat gu posik ja, ze landetan Livingstonek abia egin du, eta joan den urtebian, txita katara ere, lehenengo urtean, orain dela urtebi, eta igaz txita bat atera zuen aurrera, beraz aurten ere, esperantza horrekin, eta hauxe, gutxi gora bera, gaur arrano arrantzaleak beran bidaian erakutsi diguna, ez da, arrantzale polita, horrelako irudiekin, hantxe ipintzen dut zuen edanak, Urdaibaitik ea ikusteko aukera dugun, zuen etxetatik ere, agian, baina bestela, itxialdi hau amaitzen denean, dano gonbidatuta, hemengo arranok eta enparau eta hegazti guztiak ikusteko. Beraz nik, honekin utzi egingo zaitxuet, gaur zertxoait baino luzetxoago egin dugu, baina nahi nuen ere, den hori euskeraz ere transmititzea arrano polit hauen bidaia, argazki politekin, gure arranoena hemen, guk eraztundutako arrano polit baten irudiekin, utziko zaituztet, nik bihar arte esango, parkatu, gero arte, arratsaldera arte, arratsaldeko 6 arte esango dutzuet, eta nahi baldin baduzue, berton barriro bat egingo dugu, gure zuzenekoaren bitartez. Arratsalde, egun ona eta arratsalde ona pasa deizuela dano, astelen polit
honetan. Gero arte!